En los últimos años, el puerto de Montevideo ha sido noticia porque apareció como punto de partida o escala de contenedores con carga de droga que después es incautada en Europa. Por ejemplo, a mediados de julio se requisaron 10 toneladas de cocaína en la ciudad alemana de Hamburgo. Fue la segunda mayor requisa de ese tipo en la historia de la Unión Europea. Los contenedores que transportaban la droga habían salido desde Paraguay y en su trayecto pasado por el puerto de Montevideo. Ese y otros casos dejaron en evidencia la falta de escáneres modernos y también la falta de personal para controlar lo que viaja dentro de los contenedores, según lo que denuncia insistentemente el Sindicato de Funcionarios Aduaneros. Para corregir esa situación, la Dirección Nacional de Aduanas adquirió 3 escáneres de última generación por $40 millones. El miércoles de esta semana comenzaron los trabajos previos a la instalación. Por otra parte, el organismo confirmó que realizará un llamado para incorporar más de 100 funcionarios. Vamos a profundizar en estas noticias y las perspectivas que abren. Para eso estamos con el contador Jaime Borgiani, director nacional de Aduanas. Contador Borgiani, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por invitarme. Le pido que se acerque un poco más al micrófono. Sí. Brevemente, para empezar, ¿cómo es el despliegue de la Dirección Nacional de Aduanas? ¿Está presente en todas las fronteras secas, en las terminales aéreas y en las portuarias? Todas las terminales portuarias y aéreas que tengan control tanto de control de pasajeros como de mercadería. Sí, a la aduana le compete, por un lado, cobrar, ¿no? Hay una parte de la actividad de la aduana que consiste en cobrar tributos al comercio exterior. Por otro lado, controlar, ¿no? Somos la segunda caja del Estado. Y esa parte es la que tú decís que corresponde cobrar, y además tenemos que velar por no solo los controles de personas, sino en mercadería que se cumplan, por ejemplo, un montón de requisitos sanitarios o fitosanitarios que requieren el ingreso de los productos al país. Uh-huh. Vayamos entonces, a partir de esa definición rápida, de la ubicación rápida del organismo, vayamos a estos temas que han estado en la agenda, en el debate en los últimos meses. En particular, a propósito del puerto de Montevideo, se instaló la preocupación por que juegue como un punto de partida o escala de contenedores con cargamentos de droga que después, por ejemplo, son detectados en Europa. El más reciente de estos episodios se dio en julio. ¿Qué análisis de riesgo han hecho en la Dirección de Aduanas a partir de esos casos? El análisis de riesgo no se hizo solo a partir de esos casos, se venía haciendo y se ha determinado por parte de esta dirección la prioridad en los factores de riesgo involucrados con el narcotráfico. A ver. De dónde proviene la mercadería, cuál es el destino final. El tema es que esa información nosotros tenemos muy detallada de operaciones de exportaciones de Uruguay hacia el exterior. Y uno de los logros que hemos obtenido es que ninguna exportación, después de algún insuceso que tuvimos, fue detectada como contaminada. Paso en limpio. Ninguna exportación fue detectada como contaminada después de un insuceso. ¿Cuál insuceso? El insuceso es una exportación al inicio del 2020 de una caldera que tenía cocaína, pero que además se aprehendió acá al responsable y se incautó el resto de la mercadería. Entonces, la primera prioridad es defender las exportaciones nuestras, centralizando los análisis de riesgo para que no haya problemas de ninguna empresa ni ningún producto uruguayo. Un capítulo es entonces exportaciones. Pero después está el tránsito de mercadería. Claro, el tránsito representa más del 80% del movimiento del puerto de Montevideo.
en grandes números son 800.000 contenedores año. Eso es importante que se tome en cuenta. Y bien, tenemos, sí, una definición de reglas de riesgo que nos tienen que ir guiando para seleccionar cuáles podemos escanear, inspeccionar y abrir. No con tanta información como podemos tener de quién es la empresa, quiénes son los dueños. Acá sabemos muchas más cosas que sabemos en un tránsito. Igual, como te decía, a través de convenios de cooperación con otras aduanas. Uruguay, luego de muchos años, integra el programa de control de contenedores de la OMA y las Naciones Unidas. Integra el programa Colibrí para el combate al narcotráfico en vía aérea. Entonces, fue reconocida la aduana uruguaya por la aduana de Estados Unidos, firmando acuerdos de reconocimiento. Hemos logrado contactos con la DEA, tenemos información. Entonces, hay un cúmulo de situaciones y de prioridades que la aduana tiene. Pero a ver, concretamente, el 14 de julio la aduana de Alemania comunicó la incautación aquella de más de 10.000 kilos de cocaína en una terminal de contenedores en el puerto de Hamburgo. Días después, medios paraguayos y uruguayos informaban que aquella carga, esa mega carga, había partido de Paraguay y luego pasaba por Montevideo en un entramado largo de escalas que pasó por África y culminó en Europa. Entonces, esa ruta en particular, la ruta Paraguay-Montevideo, ¿le genera una preocupación especial a la dirección de aduanas? Sin duda, sin duda. Yo también quiero, porque hay veces que nosotros hablamos en contra de los uruguayos. Tocó el puerto de Montevideo. Estuve mirando y dijiste, pasó por 10 puertos más. A nadie se le ocurrió decir, ¿por qué no lo detectó ninguna administración de esos 10 puertos? A Uruguay sí tenía que haberlo detectado. Entonces, también defendamos nuestro trabajo, ¿no? Porque no estuvo en el puerto, sí estuvo en el puerto de Montevideo, estuvo en puertos brasileños, en puertos europeos, antes de llegar a Rotterdam. Entonces, sí, sin duda, si hay alguna carga que sale proveniente de Paraguay y Bolivia, nos preocupa, lo analizamos. Ese es un origen delicado, sensible. Y claro, parece obvio, ¿no? Pero claro, se lo pregunto para que usted lo confirme. No. La ANP está ofreciendo condiciones ventajosas para que el comercio exterior de Paraguay emplee los puertos de nuestro país para el transbordo de contenedores que utilizan, de un lado, la hidrovía Paraguay-Paraná y del otro, el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Esa línea de trabajo, esa preocupación por incrementar la presencia de operaciones de origen paraguayo, paradójicamente está provocando un riesgo mayor. O sea, tenemos más actividad en el puerto de Montevideo, eso es bueno, y al mismo tiempo un riesgo mayor por este lado de las operaciones. Sin duda nosotros estamos trabajando muy coordinadamente con la Administración Nacional de Puertos. Sí, claro, a mayor cantidad de contenedores, mayor posibilidad de riesgo. El tema es, primero, minimizar esos riesgos a través de un buen análisis y una buena selección. La droga va a seguir saliendo por Montevideo, Buenos Aires o Puerto Brasilero. Eso, o idearán algún otro mecanismo para que la droga salga. El tema es estar preparados con tecnología, que es lo que estamos tratando de dotar, que la aduana no tenía, con profesionalismo de los funcionarios, con intercambios de información.
porque acá muchos de los hallazgos surgen por investigaciones e intercambio de información, ¿no? La aduana uruguaya podría salvar su honor emitiendo lo que se llaman alertas. Mire, este contenedor puede ir contaminado. Contaminado, ese es el término que usan ustedes, ¿no? Sí, este contenedor puede ir contaminado. ¿Ah? Yo avisé, no lo abrí porque no pude o porque no. Y no es el estilo de colaboración. Pero, sin duda, estamos tomando las medidas para que el Uruguay, como hub logístico, tenemos un puerto que quiere ser hub logístico. No podemos limitar la actividad de ese puerto, sino que lo que debemos hacer es tomar las medidas, ahuyentar lo que tenemos que ahuyentar y atraer lo que tenemos que atraer. En ese sentido, hubo un par de novedades últimamente. A fines de julio, la Dirección de Aduana firmó con Paraguay un convenio, ¿no? Un convenio para el intercambio de imágenes de escáner que permita detener más contenedores de droga que vienen desde justamente Paraguay. Ahora ustedes acceden a las imágenes de los controles que se hacen en los puertos paraguayos. Suena a una medida elemental, ¿no? Suena a un acuerdo elemental. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se concretó antes? Bueno, primero porque Paraguay tiene 8 escáneres hace menos de un año, ¿no? O menos de 6 meses. Sí habíamos firmado con Argentina, este mismo acuerdo lo tenemos firmado con Argentina, que sí tenía escáner, que también podemos acceder a imágenes de controles que haya realizado la aduana argentina. Y sí es elemental, pero cuesta concretarlo, porque hay que no solo tener la voluntad, sino que además hay que instrumentarlo, hay que conectar los sistemas, hay que designar los referentes, hay que ser muy cuidadoso con el manejo de esa información. Pero a ver, ¿qué implica en términos prácticos ese acuerdo? En términos prácticos, nosotros tenemos información de toda la carga y sabemos el número de contenedor, la operación, el día que salió, y queremos ver una imagen. ¿Y esa imagen qué puede decirles a ustedes? Por ejemplo, a ver, quiero ser bien concreto. ¿Esa imagen puede informarles a ustedes que sus colegas de la aduana de Paraguay se distrajeron y que ahí hay contaminación? Y puede ser que no lo hayan interpretado bien, que a nosotros nos genere dudas que a ellos no les generó, y que nos permita a nosotros hacer aperturas con mayor información. Podemos rescañar también en base a ese dato. De nuevo, concretamente, en el ejemplo de julio, del mes de julio, esa carga que se detectó finalmente en Hamburgo, todo indica que en Paraguay, entre comillas, se distrajeron. Sí, señor. Si hubiese estado vigente este acuerdo de intercambio de imágenes, de escáner, ¿ustedes habrían visto acá que esa carga estaba contaminada? No, Emiliano, no puedo afirmarlo porque si te digo que sí, claro, no. Es un elemento más, y además... Pero esa es una hipótesis que puede darse. Es una hipótesis que puede dar, que un funcionario aduanero de Paraguay se distraiga, o peor aún, ¿no? Que esté comprometido, involucrado de alguna manera, sea cómplice del contrabando de narcotráfico en este caso, y que acá entonces con esas imágenes se pueda detectar esa situación. Sí, no es la única medida que tomó la aduana uruguaya. Nosotros cambiamos procedimientos y le estamos pidiendo información anticipada de todas las cargas que vengan y se hagan transbordos y reembarcos en el puerto de Montevideo. Hoy, con 48 horas de anticipación, la aduana sabe toda la carga que venga de distintos países y que haga transbordo o se reembarque en Uruguay, cuál va a ser el destino final, cuánto es su peso, quiénes son los operadores. Con esos elementos que hasta hace muy poco no los teníamos,
más las distintas reglas de riesgo, que me las reservo pero que existen, podemos llegar a seleccionar ese contenedor. Y la primera cosa es decir, bueno, vamos a ver qué imagen hay. Vamos a ver qué imagen hubo en Paraguay. Qué imagen hubo en Paraguay. Uh-huh. Y eso nos podrá dar algún indicio de una apertura y poder lograr incautar si hay mercadería contaminada. Ahí tenemos un cambio significativo por lo que usted está relatando. Me gustaría que enseguida viéramos qué implica la llegada o la instalación de estos nuevos escáneres, los que acaban de comprarse. Enseguida lo tratamos. Enseguida retomamos la entrevista con Jaime Borgiani, director nacional de aduanas. La Dirección Nacional de Aduanas anunció que comenzaron los trabajos previos a la instalación en el puerto de Montevideo de 3 nuevos escáneres de última generación que acaban de ser adquiridos. Ese es el punto de partida de la entrevista esta mañana con el contador Jaime Borgiani, director nacional de aduanas. Contador Borgiani, usted es director nacional de aduanas desde 2019. Sí, 2 de agosto de 2019. En ese momento asumió en forma interina luego de la renuncia de Enrique Cannon. Estamos hablando del tercer periodo de gobierno del Frente Amplio. Sí, interina por unos días, después fui confirmado hasta el final del periodo. Y luego fue confirmado cuando asumió este gobierno, el del doctor Luis Lacalle Pou. Sí, señor. Usted es un funcionario de carrera de la aduana. ¿Cuántos años lleva allí? Más de 40. Así que conoce esto. Y soy uno de los orgullos personales, es el primer director de carrera nominado como director nacional, porque siempre, es un cargo de confianza, y hasta ahora todos los cargos habían sido designados personas que no habían sido funcionarios aduaneros. Y tiene un perfil bastante bajo. Me gusta trabajar. No me gusta salir en los medios, les escapo, a usted le consta. Sí, hemos hecho varios intentos frustrados. No, la idea es terminar este periodo con una aduana que yo entiendo está mucho mejor que cuando yo la agarré. Vamos a lo que veníamos considerando. Estos nuevos escáneres que deben estar operativos a más tardar mayo del año que viene, ¿no? Sí, señor. Permitirán revisar entre 75 y 80% del volumen total de TEUs que maneja el puerto. Los TEUs son las unidades en las que se mide la carga de los contenedores, ¿no? Sí, sí. Hoy se controla cerca del 10%, ¿no? ¿Cómo se explica lo que ha ocurrido hasta ahora, esa baja capacidad de control de los últimos años? Bueno, porque no había una prioridad en el combate al narcotráfico. No había recursos presupuestales asignados a la administración. El escáner que hoy funciona no es propiedad de la aduana, todo el mundo lo sabe, es propiedad de la Asociación Nacional de Puertos, y no se estableció como prioridad la dotación de este tipo de equipos. Parece que el Estado se dejó estar, digo, teniendo en cuenta los riesgos que presenta el puerto de Montevideo, ¿no? Yo puedo hablar desde el 2019 en adelante, y en ese caso hubo una primera decisión cuando yo asumí de adquirir un nuevo escáner, que se hizo la primera licitación, que resultó, no se pudo adjudicar, porque no quedó, no se cumplían los requisitos, y de ahí en más se armó esta nueva licitación en base a una iniciativa privada, y es el tiempo que lleva en plena pandemia una licitación internacional de este porte, con todo el proceso de una licitación y con todos los controles. Llevó el tiempo, pero la decisión del Poder Ejecutivo era dotar a la aduana de estos elementos técnicos, y por suerte lo estamos concretando. Bueno, resulta también difícil de entender estos tiempos, ¿no? Usted dice que existía la decisión política desde el 2019.
En el 2019 se asignó una partida a la aduana sobre fines del 2019, ¿no? Final de casi 3 millones de dólares para adquirir un scan, uno solo, y adquirir la propiedad. Y no se pudo lograr. Se tuvo que declarar desierta porque no se cumplieron ni los requisitos técnicos ni económicos que marcaban o que pedía la aduana para adquirir ese. ¿Y esta licitación por 3 escáneres empezó en el 20? Empezó en el 21, porque la del 20 se declaró desierta recién en abril del 2021. Ahí se decide licitar una iniciativa privada, porque en realidad, no sé si capaz que no fui claro, pero la aduana no adquiere 3 escáneres, la aduana adquiere un servicio que implica dotar a la administración de 3 escáneres con determinadas características, realizar el mantenimiento y la operación, proporcionar software de interpretación de imágenes, y proporciona capacitación a los funcionarios aduaneros. Y una instalación no solo de un centro de monitoreo, sino que además hay obras de ingeniería civil diseñadas con el puerto, que es lo que estábamos mostrando el otro día, para que la carga entre, se escanee, espere el resultado del control aduanero y no entorpezca el tráfico del puerto. O sea que es más que la adquisición de 3 escáneres. No, parece una buena noticia. Lo que impresiona es el tiempo, los tiempos, ¿no? ¿Cómo se demoró tanto todo este proceso? Estamos hablando por lo menos de 4 años entre aquella primera decisión de fines de 2019, ¿no? Bueno, cuando a mí me dicen en 4 años, los primeros meses, la partida surge sobre fines del 2019. No entiendo, pero igual, teniendo en cuenta lo que estaba en juego, teniendo en cuenta el riesgo de pasaje de contrabando y de drogas, y además teniendo en cuenta que estaba en juego la imagen del país y del puerto de Montevideo, sorprende que no haya más agilidad, que no sea posible ir con más agilidad en los trámites, ¿no? El proceso de compra del Estado en general es complejo. El porte de esta compra o de esta licitación era muy importante. Son 42 millones en 10 años, ¿no? O sea, esto es un contrato por 10 años, no es que estamos abonando esa cifra. Ahora, pasemos en limpio, ¿no? Según lo que denunciaba, por ejemplo, la Asociación de Funcionarios de Aduana a través de Basilio Pintos, el secretario general, cuando lo entrevistamos a fines de julio, él decía, todavía hoy, hay un solo escáner funcionando de tecnología vetusta y que una vez por semana se rompe. Bueno, Basilio lo quiero mucho, pero bueno, también hay exageraciones, y sí, el escáner tiene sus años. También la aduana invirtió una cifra en mejorar la calidad de sus imágenes. Genera el mayor uso, porque le estamos exigiendo el mayor rendimiento, problemas de parada de funcionamiento por algunos días. Eso es tremendo, ¿no? Porque se abren ventanas ahí en las que no hay control. Pero eso es lo que yo quiero decir. Primero, que no ande el escáner no significa que la aduana no controla. Segundo, no todos los días hay carga que tiene que ser escaneada. Pero acá la noticia es, el escáner no funciona. Parece que aplauden. Mucha gente creo que aplaude. Dice, sacan comunicados de que no funciona tal día por tarea de mantenimiento porque se rompe una placa. No, siempre hay un plan B, siempre hay un control. Y no se rompe una vez por semana. Pero a ver, sigo con los planteos del sindicato. A ver. Cantidad de funcionarios. Hace una semana, durante la discusión de rendición de cuentas, en el Parlamento los aduaneros manifestaron que en 2010
la planilla totalizaba 1.200 empleados y hoy hay menos de la mitad, 524. ¿Este factor cómo juega? Bueno, no sé si 1.200 era la cifra correcta. Nosotros sí tenemos, cuando yo asumí tenía un montón de gente con causal jubilatoria, funcionarios aduaneros como yo, estamos en condiciones de jubilarnos, y se estableció, primero, arrancamos con una pandemia. En la pandemia se establecieron limitaciones al gasto, y hay una norma de que cada institución puede reponer de cada 3 vacantes una. ¿Ah? Bien, pasada la pandemia y pasada el tiempo necesario, la Dirección Nacional logró, a través del Ministerio de Economía y con la firma de Presidencia, la excepción de la regla 3x1, y en ese caso son los 130 funcionarios que están habilitados, y hoy está la firma del presidente, otra excepción por 100 más. La aduana va a tener mayor actividad porque va a tener que analizar. El servicio de escaneo pasa a ser 24/7. Cada iniciativa de aeropuertos, puertos secos, nuevas actividades requieren a la aduana. Y bien, estamos tratando de... Sí, porque acá nos estamos concentrando en esta parte de la entrevista, en el puerto de Montevideo, pero como quedó dicho más temprano, el despliegue de la aduana es bastante más amplio. Por ejemplo, me imagino que la nueva condición del aeropuerto de Rivera, ¿no?, que pasa a ser binacional, implica exigencias para la aduana. Implica exigencias, funcionarios, equipamiento, y estamos trabajando en eso. Va a haber un puerto seco en Rivera también. Entonces, por suerte todas las iniciativas importantes del país pasan o necesitan de comercio exterior la participación de la aduana, y estamos trabajando para poder responder. Tenemos la nueva terminal de UPM en el puerto, los trenes que llegan y que salen, o sea, yo destaco, porque siempre me recriminan los funcionarios que no los reconozco. Yo los reconozco. A veces me enojo con algunos que dicen cosas que no tienen que decir, pero realmente el funcionario aduanero está comprometido con la gestión. Pero hablando de las discusiones que está planteando la Asociación de Funcionarios Aduaneros, en julio, cuando el caso famoso de las 10 toneladas de cocaína incautadas en Hamburgo, el gremio recordó que para el área de control y gestión de riesgos de la Dirección Nacional de Aduanas, el contenedor no había presentado indicios para profundizar medidas de control. En definitiva, siguió viaje sin ser escaneado. Y ahí el gremio apuntó contra la creación de un área de control y gestión de riesgo, un cargo de designación directa que, decían, tiene una retribución nominal de más de 272.000 pesos, que evidentemente no cumple con sus cometidos institucionales. Bueno, ¿qué responde usted sobre este otro aspecto? Bueno, primero, la gerencia de control y gestión de riesgo sí cumple con sus roles. Es muy fácil decir, no presentó de su análisis, no se consideró riesgoso, y no se escaneó, entonces fracasamos. Yo, primero, con lo que hablamos, la información, o no había indicios en ese momento para determinar una medida de control, porque el destino de ese contenedor en una primera instancia era Montevideo, y la aduana no sabía que iba a Europa. Segundo, no solo analizamos las reglas, sino ese tipo de contenedores, nosotros hacemos consultas, que me reservo a quien las hacemos, pedimos información,
y ni siquiera hubo una alerta de otras instituciones que participan en el combate al narcotráfico del exterior, ¿no? Entonces, sí, estar sentado en un escritorio y decir falló, y sí, es muy fácil. Me encantaría que dieran la fórmula cuál es para ser 100% eficiente. Basilio Pintos, el secretario general de la Asociación de Funcionarios, decía: al aduanero se le paga por desconfiar. Sí, ¿no? ¿Que podemos desconfiar de 800.000 contenedores? Desconfiamos de todos, ¿sí? Bien, después de que desconfiamos, ¿qué hacemos? Tenemos que abrirlo. Y lo otro, que tiene algo que ver con algo que usted ya señaló, ¿aduana no controla los contenedores en tránsito? Sí, controla los contenedores en tránsito. Porque ahí en la entrevista aparecía que ustedes priorizaban las exportaciones. Priorizamos las exportaciones. ¿Eso lo dijo ya? Y también controlamos el tránsito en base a los análisis y a las posibilidades de control. En los tránsitos podemos, además de hacer controles, emitir alertas al exterior, decir, mire, no lo podemos abrir o no lo podemos cañar, pero puede ir premio. Premio entre comillas. Bueno, sí, digo, es una forma de... Y esa es nuestra forma. Yo quiero recalcar, nunca sentí que hasta el año 2019 no había análisis de riesgo en las exportaciones ni en el tránsito. ¿Nunca sintió? Usted dice que el sindicato... No, nunca sentí que se quejaran en ese momento. El sindicato no se quejaba. No se dan cuenta de eso. Usted dice que lo plantean ahora, en este periodo de gobierno. Claro, pero en este periodo de gobierno, y después que el director tomó determinadas medidas y empezó a controlar, ¿ah? Y empezó a escanear. El escáner se utilizaba, no sé si te lo dije, para control de importaciones. Y si funcionaba, si no funcionaba, el horario a nadie le importaba. Porque ¿eso ocurrió hasta cuándo? Hasta que asumí yo. ¿No se lo usaba para este otro tipo de controles? No. ¿Se usaba para control de...? Importaciones. Ajá. ¿Sí? Ver qué venía en las importaciones. Entonces, hay un cambio de paradigma en los controles. Hay un cambio de prioridades en la aduana. Y sí, tenemos cosas para mejorar, sí, pero que hemos hecho mucho, Y a mí me gusta que además siempre hacen referencia a lo que puede decir el gremio. Me gustaría que los exportadores, los despachantes, se expresaran como se han expresado a favor de la tarea que viene desarrollando la aduana. Enseguida completamos la entrevista con el director nacional de aduanas, viendo qué van a implicar en la práctica estos nuevos escáneres, cómo se los va a emplear. Ya seguimos con el contador Jaime Borgiani. Seguimos con el contador Jaime Borgiani, director nacional de aduanas. Hablemos ahora específicamente de los 3 nuevos escáneres, estos que se compraron, no se compraron. Usted aclaraba recién, lo que se compra es el servicio. El servicio por 10 años. Y los 40 millones de dólares es lo que se paga en el conjunto de los 10 años. En los 10 años. Bien. 2 se ubicarán en el puerto de Montevideo y el otro será móvil. ¿Esa es la distribución que tienen prevista? Sí, hay uno que es autotransportable, que en primera instancia vamos a arrancar en el puerto de Montevideo, pero que puede ser utilizado en controles en cualquier punto del país. Sí tenemos que definir algunos lugares para centralizar, porque requiere una instalación mínima de protección cuando se escanea de las radiaciones que puede emitir, pero eso también está diseñado, los puntos dentro del territorio que vamos a tener para ubicar ese escáner para que controle otros movimientos o operaciones aduaneras por otras aduanas. Pero inicialmente los 3 van al puerto de Montevideo. Y vamos a arrancar ahí. Estamos hablando de dispositivos que brindan servicios de inspección no intrusiva de rayos X. ¿Podemos explicar esto? Bien, son equipos que
mediante rayos X y rayos gamma, penetran en la carga del contenedor y emiten una imagen que a su vez dentro de esa captación puede discriminar si es material orgánico o inorgánico. Por ejemplo, si hay droga, es un tipo de color, y lo que hace es mostrarnos una imagen de cómo se presenta la carga que está dentro de ese contenedor. ¿En qué se diferencia del escáner que hoy existe? En la penetración, en las calidades de imagen y en el software de interpretación de imagen. Y en la velocidad de escaneo, ¿no? Hoy yo puedo escanear 100 por día y estos van a escanear 80 por hora, 80, 100 por hora. ¿Sin necesidad de abrir los contenedores? No, los contenedores no se abren. Se decide la apertura si hay dudas, porque tampoco es que la imagen sea una claridad meridiana y que diga acá, dice, facilita la toma de decisión de aperturar el contenedor para verificar esa duda o esa impresión de que tenemos que puede tener determinada sustancia. ¿Van a controlar estos escáneres todos los tipos de operaciones aduaneras? Todos los tipos de operaciones aduaneras. O sea, tránsito, reembarco, exportaciones, ¿sí? Tránsitos, reembarcos y transbordos en el puerto de Montevideo. ¿Qué quiere decir esos últimos términos? Reembarco es que la mercadería viene por algún medio y se llega hasta el puerto y se reembarca y después el transbordo es bajo de un barco, sube a otro. Viene como el caso que me planteaste. Vino en un barco y se fue en otro. ¿Y cuál es la diferencia con el reembarco? Que puede venir por otros medios. Puede venir. Claro, puede venir por camión. El camión y reembarcarse. Y por último estaba el tránsito. El tránsito es mercadería extranjera que toca y se va. Entonces, de esta manera se amplía la capacidad de control de la Dirección de Aduanas en el puerto de Montevideo en particular. Sí, yo informaba ayer que si decidiéramos escanear, podíamos escanear hasta el 80% de la carga. ¿Por qué no el 100%? Y porque también hay una operativa que es imposible escanear el 100%. ¿No? En los puertos del mundo, ¿cuál es el estándar? 5%. 5%. Ah, ¿esa es la realidad a nivel mundial? Sí, esa es la realidad a nivel europeo. ¿A nivel europeo? Europeo. ¿Y cómo se entiende? Y que ellos apuestan a tener un control inteligente y tomar medidas como el escaneo o la apertura una vez que hay un estudio atrás y que le permite detectar alguna situación que estiman que puede venir con problemas. Usted dijo recién entonces que estos nuevos escáneres permitirían revisar entre 75 y 80% del volumen total de la carga que pasa. ¿De qué depende de que se llegue a ese techo? Y de las decisiones de control que tome la aduana. Por eso. ¿Y eso a su vez de qué depende? Y del análisis de riesgo, que hoy no va a estar limitado por capacidad de escaneo. Hoy no, bueno, cuando estén prontos. Hoy hay una limitante, que es la posibilidad de determinar escaneos de carga. Entonces, en ese servicio que tenemos que elegir, y en otros casos, hoy, buscar otra fuente de información como los acuerdos que estuvimos hablando. Más allá de la prevención del tráfico ilícito de drogas, ¿en qué se beneficia el comercio exterior con este tipo de escáneres? Primero, que no perdemos rapidez. Segundo, que damos garantía a las aduanas de destino de que la aduana uruguaya hizo un control y está al servicio en estos acuerdos que tenemos, es decir, quieren ver lo que hicimos,
este es el escaneo, así como nosotros lo pedimos, no lo pueden pedir, y eso va a facilitar el ingreso tanto de mercadería uruguaya como mercadería que pasa para acá y tiene otro destino. Usted mencionaba que por otro lado se realizará un llamado para incorporar más de 100 funcionarios. ¿De qué manera esa incorporación va a incidir en el funcionamiento de estos escáneres? ¿Cómo es esto? Y tenemos que distribuir en varios frentes. Vamos a reforzar los controles fronterizos, en especial con Argentina. Vamos a preparar gente para apoyar las tareas de escaneo de la carga. Nos va a permitir alguna redistribución también de funcionarios para poder cubrir mejor todas las necesidades que el país le requiere a la aduana. Pero en particular con los escáneres, ¿se necesita más personal o menos personal? ¿Cómo es? No, se necesita más personal porque la cobertura o el funcionamiento de esos equipos va a ser 24/7, cosa que hoy no es así. Para terminar, ¿hay más tecnología prevista? ¿Hay mayor incorporación de tecnología en la carpeta de ustedes? Sí, hay mediante el apoyo del programa de control de contenedores se va a dotar a la aduana de determinadas cámaras no intrusivas para facilitar las inspecciones dentro de los contenedores. ¿Cómo es eso? A ver, ¿puede explicarlo? Hoy, si usted quiere ver toda una carga que hay en un contenedor, porque a veces está en el fondo, a veces está en el medio, o sea, tiene que bajar. Ahí estamos en la hipótesis en la que se abre el contenedor. Suponiendo que se abra el contenedor, ¿qué son estas cámaras? ¿Qué permiten estas cámaras? Permiten visualizar toda la carga y determinar las sustancias que pueden tener adentro del contenedor, haciendo lo que se llama un corredor, ¿ah? Y ahí ir viendo toda la carga. También está el apoyo en equipamientos informáticos y en software que facilite los análisis de riesgo que hace la aduana. ¿Cuándo entran esos equipos de lo que está hablando? Estamos en el correr de los próximos 2 meses, que viene la última parte de firmas de autorización de las compras. Por suerte tenemos ahí que el director del proyecto es uruguayo y entiende y nos apoya. ¿En dónde? ¿De qué organismo estamos hablando? Del programa de control de contenedores. Ajá. Y por lo tanto esos equipos estarían acá ¿cuándo? Y no más allá de febrero. Contador Jaime Borgiani, director nacional de aduanas, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. No, yo te agradezco a ti por la oportunidad de dar por lo menos mi visión de cómo son las cosas. Gracias.